Buenos días a todos los que van llegando por acá. En unos contados minutos daremos inicio al webinar del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos pueden ir escribiendo al chat desde dónde nos ven, qué profesión tienen y bueno, algo que quisieran compartirnos el día de hoy. Bueno, nuevamente buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Agradecerles por estar aquí. Vamos a dar unos 3 minutos, vamos a iniciar esta cuenta regresiva en 3 minutos para que se alcancen a unir más personas. Una vez finalice, pues daremos inicio. Los invitamos nuevamente pues a compartirnos por el chat desde donde nos están acompañando, desde qué ciudad, escribir de pronto qué profesión tienen, si están en búsqueda de empleo, que si de pronto es una búsqueda de empleo nuevo o están haciendo algún cambio laboral. Por acá los estaremos leyendo. Recuerden que nos escriben desde el PIR, desde ahí nos pueden escribir las observaciones, desde donde nos acompañan, les aparece pues como en la parte superior. Bueno, ya se nos está acabando la cuenta regresiva, entonces vamos a dar inicio a este webinar. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Quiero que sepan pues que este espacio es para brindar herramientas poderosas para fortalecer la forma en cómo estamos comunicando nuestro perfil profesional. Así que si estás buscando empleo o quieres hacer un cambio, una mejora en tus proyectos de empleabilidad, actualizar tu hoja de vida, pues este espacio ha sido diseñado para ti. Bueno, antes de iniciar, quisiera que para quienes me conocen, pues yo no me conocen, yo soy Mayra López,
trabajo como coordinadora de selección en Etsis Digital. Desde hace más de 3 años estoy en la compañía, actualmente encargada o coordinando los procesos de reclutamiento y selección del sector tecnológico, pues que es a lo que se dedica Etsis. Realmente me apasiona conectar personas con oportunidades reales de empleo y bueno, por eso estoy el día de hoy aquí acompañándolos durante este webinar. Quiero y tengo el honor de presentarles a Marcela Fonseca, que tiene una amplia e impresionante trayectoria en orientación profesional. Ella ha acompañado por más de 25 años a personas personas y a empresas en los procesos de empleabilidad, transición laboral, desarrollo profesional. Es especialista, coach, fundadora de la empresa Líderes y Talentos. Y bueno, Marcela, gracias de verdad por estar aquí. Te doy la palabra para que iniciemos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, realmente desde hace aproximadamente 8 años, ya de manera independiente, me dedico a lo que es el acompañamiento a personas y organizaciones en procesos de empleabilidad, desarrollo profesional, transición laboral, y es por eso que estamos aquí. Realmente también me encanta trabajar con las personas y es algo que he venido haciendo toda la vida, ya anteriormente en empresa, hoy de manera más independiente. Bueno, entonces, ya con esta presentación podemos iniciar en Claro nuestro que sí. tema de hoy. Gracias. Claro que sí, gracias, Marcela. Bueno, vamos a empezar entendiendo qué está sucediendo actualmente y cuando a un reclutador recibe una hoja de vida, básicamente, qué está pasando y cómo podemos nosotros mejorar todos nuestros perfiles. Vamos a ver este corto video, pues en él básicamente nos muestra algo que es muy sorprendente, que es básicamente que más del 70% de los profesionales quedan por fuera de los procesos de selección, no por falta de su talento, sino por no comunicar bien su perfil. Marcela, pues vemos que hoy hay tantos profesionales capacitados con mucha experiencia incluso y aún así tienen dificultades para destacar a su perfil. ¿A qué crees que se debe esto? Realmente hay varios factores que tienen que ver con ello y uno, digamos, hay muy buenos profesionales hoy en día, pero la verdad es que no sabemos comunicar muy bien el mensaje. Podemos ser muy buenos en un producto que somos nosotros, pero si no lo comunicamos bien, no lo presentamos bien, pues no va a ser visible a quien realmente interesa que vean nuestra información y que nos conozcan. Entonces, una de las situaciones es que no comunican muy bien su valor, no cuenta muy bien su historia de quiénes son, qué los destaca, no adaptan su hoja de vida al perfil profesional ni a la oferta. Entonces se envía una misma hoja de vida para todos, de la misma manera, para toda empresa de la misma manera, y realmente el mensaje no es lo mismo para una empresa X y otra porque todo se adecua acorde a la oferta laboral. Cada oferta laboral tiene un perfil que describe el cargo y es así donde nosotros tenemos que adaptar cada hoja de vida a esa situación. Hay una falta de conocimiento de quiénes somos nosotros. Realmente creemos siempre que nos conocemos muy bien, pero a la hora de entrar a un proceso y a una entrevista, eh, cuando hay una pregunta que siempre va a salir, toda la vida nos harán esa pregunta desde muy temprano, desde nuestro primer trabajo, incluso desde antes, es quién eres, cómo te defines. Y esa pregunta, si no estamos preparados, si no tenemos conciencia de quiénes somos realmente, si no tenemos un concepto claro, no va a mostrar lo que es en una entrevista, no hay seguridad. O sea, la seguridad es parte de lo que evalúa un reclutador o una persona que está en un proceso de selección. Entonces es importante ese conocimiento, es la base de todo, conocerse. Para cualquier proceso que hagamos, tiene que haber un conocimiento muy claro de quiénes somos, quién nos identifica y a dónde queremos llegar. No hay una preparación suficiente para las entrevistas. Entonces, cuando llegamos a una entrevista, muchas veces se llega a la ligera, no se vuelve a repasar la hoja de vida, no se vuelve a mirar, no se vuelve a mirar la oferta, no se conoce la empresa a donde vamos. En algunas ocasiones vamos a una entrevista inicial y no sabemos para qué empresa es, pero más adelante lo vamos a saber.
Cuando llegamos a ese nivel también debemos prepararnos en conocer la empresa, su cultura, sus valores, tenemos hoy una herramienta muy poderosa que es el Internet y por ahí podemos buscar cantidad de información que nos sirve para saber el contexto, para saber incluso elaborar preguntas que nos pueden surgir dentro de la entrevista, pero también para saber si somos afines a esa empresa, porque a veces no todos cuadramos en todas partes y a veces las empresas muestran una cosa, pero realmente no son. Entonces es importante poder identificar, así como las empresas nos están seleccionando a nosotros también seleccionamos a las empresas. Es importante tener digamos, otras situaciones que se presentan, se va al enfoque muy técnico. La parte profesional es muy valiosa, es decir, saber la empresa, de que, digamos, saber conocer digamos, de lo que somos, de la profesión, de la actividad, pero si no hay un enfoque estratégico más enfocado también en competencias blandas, en conocimiento de herramientas emergentes, pues digamos, allí también estamos perdiendo posibilidades. Y otra situación que se presenta es que hoy en día hay una herramienta que se nombra mucho, que es el networking, o es una estrategia networking, que está muy alineada también a LinkedIn. Son dos aspectos que son fundamentales y que no se les da el interés suficiente. Muchos de nosotros, o en alguna ocasión vamos a ver que algunos de nuestros trabajos hemos llegado allí por una referencia de alguien, un amigo, un conocido, y no para quedar directamente en el cargo, pero por lo menos para participar en un proceso de selección. Entonces, inclusive alguna vez pasó un proceso de selección muy largo y en la terna llegó un cuarto personaje y ese cuarto personaje fue el que quedó en la empresa. Realmente puede tener las competencias tanto como las teníamos los demás, pero tenía un enlace directo y realmente era así, era un conocido del gerente. Entonces, realmente el networking es importante, es una herramienta muy poderosa, pero que hay que saberla trabajar, hay unas estrategias para ello y debemos tenerlas muy presentes para nuestros procesos de selección. Así es, Marcela. Yo creo que aquí hay muchos que se van a sentir identificados con lo que vamos a ver ahora, porque son cosas que vemos a diario, ¿sí? No solamente el reclutamiento, sino que las personas que están buscando su empleo también. Y empecemos entonces a abarcar ahora lo que son los errores más comunes que encontramos en esas hojas de vida. Y pues para que las personas empiecen a identificarlos en sus perfiles y empiecen también a hacer modificaciones. Ok. Bueno, antes de hablar de los errores más comunes, sí quisiera que de pronto comentaran en el chat cuál creen que es el objetivo de una hoja de vida. Qué buena pregunta. ¿Sí? ¿Para qué es una hoja? ¿Por qué le damos tanto interés a una hoja de vida? Entonces, ténganlo aquí presente y les voy contando. Entonces, muchos de los errores que encontramos en las hojas de vida es algunas muy extensas. Se encuentra una hoja de vida hasta de 10 hojas, con información muy apretadita Ah, y bastante confusa. Entonces, a la hora de revisarla, pues realmente no es claro para el reclutador. Miremos el ejemplo. Sabemos que las hojas de vida pasan por varias partes, ¿no? Quiero contarles primero que hoy se utiliza una herramienta adicional, es un programa que permite evaluar hojas de vida, que son los ATS. Los ATS son un sistema de gestión de hojas de vida, pero también, o sea, se utilizan para procesos de reclutamiento, selección, seguimiento de candidatos, incluso la contratación. Y si y desde allí parte una primera revisión de una hoja de vida que tiene unas características que lo vamos a ver más adelante. Pero pasando por allí, luego sigue, queremos que llegue el reclutador. Cuando llega el reclutador, la hoja de vida, pues debe ser lo más, lo más clara para él. Si está llena de información, si es muy larga, pues posiblemente va a pasar muy rápido por la vista de ese reclutador. La así es. información sin logro o sin enfoque. Entonces, es importante, más que destacar funciones, destacar los logros que hemos obtenido en cada uno de estos cargos que hemos representado. Entonces, esos logros ojalá sean medibles. Si tenemos esta información, pues va a ser de mucho valor. El perfil desalineado con el cargo.
encontramos en perfiles, digamos, cuando hablamos de preparación para una entrevista, para un proceso, pues recibimos una oferta laboral, vemos que hay una publicación, entonces cuando miramos esa publicación, miramos las características que describe esa oferta, entonces entre eso están las funciones, que son muy generales, ¿no? O sea, entonces, digamos, para un cargo de gerente administrativo, pues las funciones básicas son, todas las van a tener que tener. Entonces hay que tener algo que destaque. Nos describe el perfil, o sea, cuando decimos el perfil, las competencias técnicas, entonces esas palabras claves hay que tenerlas muy en cuenta y alinearlas, ¿cierto? A, a esa hoja de vida, ¿sí? Entonces que esté muy alineado lo uno con lo otro para poder que cuando el reclutador la mire, pues diga, pues sí, encuentra la información que está buscando. Si no la encuentra, entonces pasa rápidamente. Hay poca preparación antes de esa postulación. Entonces, el proceso de preparación para una postulación inicia cuando o nos quedamos en el empleo o estamos pensando en cambiar. Desde ese momento tenemos que empezar a prepararnos. Ojalá empecemos a prepararnos incluso antes. O sea, digamos, hay personas que llevan años trabajando en una empresa, 5 o 10 años, y en ese tiempo, pues están ocupados en su empresa trabajando, cumpliendo con sus objetivos, pero llega ese momento que nadie espera y quedan así como en limpio, o sea, como por donde empieza. Y lo primero que empiezan es alimentar la hoja de vida y la alimentan rápidamente con funciones. Entonces, ya tenían una hoja de vida de 5 hojas, 6 hojas, entonces empiezan a acumular y se les van a hacer 10 hojas larguísimas. Y, digamos, esa preparación tiene que ir desde allí. Prepararse es conocer cómo está el mercado, qué se está usando hoy en día, cuáles son las competencias que están evaluando, tanto técnicas como competencias blandas. Eso consiste en la preparación. La adaptación de la hoja de vida al LinkedIn es supremamente importante. Digamos, antes el actor era la hoja de vida. Incluso mucho antes la hoja de vida era física, se entregaba, se enviaba, la llevaba uno en la empresa, la ponía en un buzón. Esa es la forma, luego empezó a evolucionar, venían por los correos, ¿cierto? Luego estaban las plataformas de búsqueda de empleo, que ya cada vez son más plataformas donde publican vacantes. Y hoy en día, hace unos años, aquí por lo menos en Latinoamérica, es muy usado el LinkedIn, y es una red profesional donde no solamente están los reclutadores buscando profesionales, porque ellos también están atentos a ver qué profesional es apto para un cargo determinado, sino que también estamos los profesionales buscando esas posibilidades de empleo y que ojalá un reclutador nos vea para poder entrar a un proceso. Entonces, tiene que haber mucha coherencia entre la hoja de vida y ese LinkedIn. La hoja de vida es lo primero que diseñamos, es lo primero que trabajamos. Y una vez tenemos bien estructurada nuestra hoja de vida, alimentamos el LinkedIn teniendo en cuenta los parámetros que están ahí determinados, pero tomando la información de la hoja de vida. De esa manera hay coherencia entre lo que se encuentra allí. Hoy en día uno le presentan a alguien, un profesional, lo primero que haces es buscarlo si existe en alguna parte, si un amigo que no vemos hace muchos años, buscamos si está por allá en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, y en un profesional buscamos es en LinkedIn. Entonces, o una empresa, la buscamos en LinkedIn. Entonces es importante que esta herramienta esté supremamente bien elaborada. Se encuentra uno páginas de LinkedIn de personas y que están o con solo la foto o sin la foto incluso, o una foto poco profesional o sin información, solamente se creó y ya, y no hay nada. Entonces allí hay que trabajar. O en ocasiones es lo contrario, tenemos el LinkedIn muy bien elaboradito, pero la hoja de vida totalmente descoordinada. Entonces esas dos cosas son supremamente importantes alinearlas. Y por último, aplicar a muchos cargos, por último no, digamos en este aspecto, aquí en esta primera parte, se aplican a muchos cargos sin relación entre sí. Entonces encontramos que cuando estamos de pronto ya como muy ansiosos de conseguir esa oportunidad de empleo, empezamos a aplicar a unos cargos por si acaso, por si me llaman, apliquemos a este. Si yo soy un ingeniero, aplico al cargo en área de producción, pero también aplico al cargo del área financiera, pero también aplico talento humano. Realmente ahí no muestra enfoque. Cuando aplicamos a muchos cargos, pues
hay confusión. ¿Y qué tal que si estemos aplicando a una misma empresa que está buscando varias personas y nos ven que estamos aplicando a diferentes cargos? Entonces, es importante tener un enfoque muy claro, que eso parte de lo que les decía inicialmente, conocerse muy bien, hacer una radiografía muy buena de nosotros para saber desde lo que somos a dónde podemos aplicar y a dónde podemos movernos. Sí podemos movernos a varios cargos, pero todos alineados entre sí a nuestra profesión y a nuestra experiencia. Así es, Marcela, sabemos que hay, digamos, muchas personas que tienen varias profesiones y pueden ejercer en ellas, ¿sí? Pero es importante, si tengo, no sé, si soy enfermera, ejemplo, al mismo tiempo soy administradora de empresas, pues entonces tener una hoja de vida adaptada para cada uno de estos roles y enfocada sobre todo a la vacante que estamos aplicando, porque bueno, así sea una profesión, cada vacante tiene unas especificaciones tan únicas que la idea es que la adaptemos cada vez que vamos a enviar la hoja de vida. Listo, entonces, bueno, ahora ya vimos estos errores, ¿te parece si entonces pasemos a entender un poco más cómo conectar esta hoja de vida que realmente comunique valor hacia los reclutadores? Entonces, bueno, adelante, Marce. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que un reclutador no tiene mucho tiempo para revisar una hoja de vida. Incluso hay Es verdad. reclutadores que pueden estar revisando una hoja de vida mientras esperan una atención una médica, mientras van en un avión, ¿sí? Pueden estar revisando información porque hoy en día pues no tengo que cargar con la hoja de vida en un folder, sino que la puedo ver en mi computador. Entonces, Así el tiempo promedio que demora un reclutador en revisar rápidamente esos aspectos básicos que está buscando, eh, alineados a la oferta, son entre 6 y 10 segundos, o sea que es muy rápido. Entonces, por eso no puede ser tan extensa, no puede ser confusa, la información tiene que estar muy bien ubicadita para poder que a él se le facilite el trabajo. Entonces, hay que ponernos en el lugar del reclutador. Tiene un tiempo determinado, no solamente está buscando un cargo de gerente administrativo o de ingeniero soporte, está buscando otros cargos, tiene en su responsabilidad reclutar otros cargos, entonces el tiempo es limitado. Esa es la primera visión que tiene que hacer. Entonces, para eso tienen que tener la información bastante clara, o sea, la hoja debe ser muy limpia, muy clara, con información precisa, con palabras clave. Volvemos a lo mismo, las palabras que están dentro de la oferta, tenerlas en cuenta en esa hoja de vida que estoy aplicando a un determinado cargo. Los logros visibles, no tanto funciones, sino logros. No tiene que ser una cantidad de logros redactados, sino puede ser entre 5, 4, 5, máximo 6 logros por empresa, dependiendo de la trayectoria profesional. Entonces, es importante destacarlos, ojalá que se vean de manera numérica, que sean tangibles. Y el contenido muy alineado al cargo. Entonces, es importante que alineemos cada cargo a cada oferta, cada hoja de vida a cada oferta laboral. Una vez tenemos esta información, pues ya podemos o tener en cuenta esto bien claro, podemos saber que podemos ser visibles por lo menos para pasar esa primera etapa de preselección, porque si no, entonces podamos quedar ahí en la colita. No quiere decir que se descarten del todo, pero sí quedan, digamos, no son tan visibles, no son los primeros que van a tener en cuenta. Y lo que queremos es ser los primeros que vean para poder entrar a un proceso determinado. Eso contesta tu pregunta, ¿cierto, Osiris? Claro que sí, Marce, muchísimas gracias. Digamos que sí es muy importante tener en cuenta que en segundos, o sea, a veces pensamos que la hoja de vida es simplemente un documento, pero en segundos nos puede abrir las puertas o cerrarlas, ¿sí? Entonces es importante que cuando estemos creando justamente esa hoja de vida, la estemos alineando, pensemos en que no la debemos entender solo nosotros, sino que cualquier persona que la tenga en sus manos, que la esté viendo, la entienda fácilmente lo que queremos comunicar. Entonces, ya sabiendo que tenemos muy poco tiempo para poder captar la atención de ese reclutador, revisemos entonces algunos ejemplos de hojas de vida que realmente no funcionan. Vamos a Eh, avanzar. Mayra, antes de eso quisiera saber qué es
qué respondieron, porque aquí no puedo leer cuál es el objetivo de la hoja de vida, Analicemos, acá todavía no tenemos respuestas, ¿no? entonces esperemos a que la gente vaya contestando y luego las podemos seguir respondiendo todas. Eh, Digamos que tenemos Listo. aquí una preguntita, pero esa ya la abarcamos adelante. Pero bueno, les puedo decir que digamos que la hoja de vida en general es la primera entrevista que presenta una persona. Es lo que va a definir em, el inicio de una oportunidad laboral o no. Sí, el objetivo realmente es que llegue a un reclutador Así es, y que sea tenido en cuenta para la entrevista determinada. Básicamente es el objetivo, por eso tiene que tener un trabajo muy importante previamente. así es, listo. Entonces, avancemos por acá. Ok, entonces me preguntabas que cuáles son los errores más De comunes. la hoja de vida, sí, así Listo. es. Bueno, entonces entre los errores más comunes vemos en pantalla, hay un tipo de hoja de vida que se usa mucho hace un tiempo para acá. Hay diferentes modelos, se presentan con diferentes, digamos, con colores, con divisiones. Son hojas de vida que de verdad pues se ven bonitas, pero realmente no son las adecuadas para ciertos tipos de procesos. Digamos, hoy en día, por ejemplo, las empresas medianas y grandes, posiblemente alguna pequeña, poco a poco se va a seguir usando mucho más eso que llamamos los ATS, que antes hablaba inicialmente. Y, y este tipo de hoja de vida que ven aquí en pantalla no pasa por una ATS. Entonces, este tipo de imágenes, colores, la foto, por ejemplo, no se usa, no es, a no ser que me pidan la hoja de vida específicamente, envíamela, entrégamela, ahí puedo colocar una foto, una fotografía o te la piden con foto, pero normalmente no es necesario enviar la foto. Entonces, hay hojas de vida, como les decía, con mucha información, información general, no se entiende lo que se está buscando, son demasiado extensas o hay información que no es de interés. Entonces, cuando colocamos, por ejemplo, los datos personales que se colocan en la parte superior o izquierda, se incluye la fecha de nacimiento, si es casado o soltero, la dirección específica de la casa. Ese tipo de información no es necesaria, es información que no es relevante en el momento de enviar una hoja de vida. Posiblemente más adelante sí, pero en este momento no. Hay un gran desorden visual, entonces cuando van a buscar, entonces por acá uno está buscando dónde está la experiencia, entonces está por acá un pedacito y por acá otro pedacito, o están en desorden, colocamos los trabajos más antiguos de primero y de último los más recientes, y la dinámica es al contrario, incluso los estudios también, o no resaltar lo que realmente quiero destacar para un cargo de estudios, para un cargo que estoy aplicando. Entonces, si está alineado con ello, pues es importante tenerlo en cuenta. Hay fechas incompletas o inconsistentes. Aquí es muy importante cuando colocamos la empresa de cuándo a cuándo estuvimos trabajando en esa empresa en el cargo determinado, uno encuentra hojas de vida que dice de 2023 al 2025. ¿Quién le dice a uno que si fue que empezó en diciembre del 2023 y se retiró en, el 2020, en enero del 2025? Trabajó solo un año, prácticamente. Entonces, y posiblemente fue desde enero del 2023 a diciembre del 2025. Hay una gran diferencia, hay un año de diferencia. Entonces, es importante colocar la fecha con mes y año de manera destacada al lado de la información del cargo que desempeñó una empresa determinada. La ausencia de logros, como lo mencionamos anteriormente, los resultados, y solo se listan funciones, y no incluir las palabras relacionadas con el cargo que están asociadas con esos filtros que los ATS identifican. Colocar, por ejemplo, barritas, esas barritas que hay muchas hojas de vida que colocan competencias técnicas y blandas y las colocan en barritas, 80%, 95%. Ese tipo de barritas no son leíbles. Entonces, la recomendación es no tener en cuenta este tipo de situaciones. También encontramos errores como ortográficos, muy importante. A veces por la rapidez de enviar una hoja de vida, no nos damos cuenta que nos faltaron tildes, contexto. O sea, eso es un documento, como le decía al principio, muy limpio, claro, y como tal debe ser, o sea, es mi carta de presentación. Entonces, como tal debe estar muy bien elaborada.
como cuando uno envía una propuesta comercial a alguna empresa, también debe ser algo muy bien elaborado porque eso muestra el profesionalismo, ¿sí? Y qué tanto le pusieron cuidado a este trabajo de enviar una hoja de vida. Cuando no se personalizan, ¿sí? Ya nos habíamos hablado, de acuerdo al cargo que estemos aplicando, el desorden, no incluir el perfil profesional. Es importante la entrada de la hoja de vida, los datos personales y el perfil profesional. Entonces, el perfil profesional se escribe muy genérico. Entonces, o se habla muy de la parte humana y esa parte allí no es importante resaltar. Lo que necesitamos que se resalte allí es su área profesional, que destaque eso que te describe, ese pitch rápido que debes decir de quién soy, para qué soy bueno, en dónde puedo estar ubicado, ¿sí? Y que la persona que te escucha dice, uy, sí, hay un cargo en tal parte, puede ser bueno para ti. Entonces tengo que tener muy bien elaborado ese perfil profesional y debo también conocerlo. Se utiliza mucho que ese perfil profesional se copia de otro que hay por allí, sí, sí, lo ajusto como que suena bonito, pero cuando a la hora de expresarlo, pues como no es suyo, pues le cuesta trabajo pues poderlo decir, ¿no? No hay claridad y no hay seguridad. Y no mencionar, por ejemplo, las herramientas que como software o certificaciones que están, que tienes como soporte y que son obviamente alineadas al cargo. O sea, a veces estudiamos muchas cosas, pero esa cantidad de cosas que estudiamos, pues a veces no están alineadas con un cargo determinado. Entonces, hay cosas que no van en esa hoja de vida, pero puede ser que en otra situación, en otro cargo que esté aplicando, obviamente que esté alineado conmigo, siempre hablando en la alineación conmigo, ese sí puedo colocar algún estudio que hice por allá en otro lado. Entonces, es importante tener muy en cuenta eso, evitar estos errores a la hora de presentar tu hoja de hacer tu envío, tu hoja de vida, dedicarle tiempo. Así es, Marce, yo aquí quiero hacer una pausa y es que muchas veces por desconocimiento incluimos datos personales como la dirección exacta, el número de documento, incluso información familiar, por referencias. em, y esa información, pues que al final de cuentas nos puede poner en riesgo. Hoy día compartir este tipo de datos puede facilitar casos de suplantación, estafas virtuales. Recordemos que la hoja de vida nosotros la compartimos por portales de empleos, la compartimos a conocidos, esos conocidos lo pueden compartir con muchas personas y se puede volver básicamente un documento público que muchísimas personas tienen acceso y pues lo que son los datos sensibles no se deben de compartir, ¿sí? No ponernos en riesgo. Y estos datos, digamos que ya cuando te piden documentos, tampoco compartir hojas de vida con los anexos. Esto solamente se comparte ya cuando avanzamos en el proceso de contratación. Mientras estamos en procesos de selección, de búsqueda de ese empleo, esta información no la debemos de compartir porque hoy día todo el tema de la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, está, pues son temas muy delicados y al final de cuentas podemos poner en riesgo pues nuestras finanzas, nuestras vidas, entonces que tengan en cuenta eso, por favor. Y bueno, entonces ahora cuéntanos, ya vimos cuáles son esos errores que no podemos cometer y que tenemos que no se puede incluir en esa hoja de vida. Entonces ahora veamos cómo estructurar una hoja de vida que sea segura y que la información que se incluya tenga valor realmente. Bueno, entonces, volviendo a que una hoja de vida debe ser clara, precisa, muy limpia, máximo de 2 hojas. Una hoja es posible, incluso cuando pues, no tenemos tanta trayectoria profesional. Si tenemos una trayectoria profesional de 15, 20 años, hemos trabajado de pronto en 8 empresas en esos 15 años, no es necesario colocar toda la información de todas las empresas. Hay que tener un rango de tiempo, los últimos 10 años, ¿sí? De experiencia y los otros, y otra información de las otras experiencias, sí deben colocarse, pero ya a manera informativa, o sea, el nombre de la empresa, la feria, el tiempo que estuvo trabajando allí y de manera muy general, la descripción.
para evitar que si colocamos toda esta información, pues se nos van a ir esas 10 hojas que uno se encuentra. Entonces, la idea es dos Así es. hojas máximo. Entonces, ¿qué debe incluir? Los datos personales. Muy sencillo, nombre, correo, teléfono y la URL del LinkedIn. Sin colocar las palabras correo, no, es simplemente colocar los datos y de manera puede ser así en la parte superior o en la parte izquierda, o lo que guste más, pero que sea muy conciso. Entonces mira que ahí se reduce un montón porque uno se encuentra hojas de vida que la primera hoja es información personal. Todavía esa hojita vieja que había hace años que se usaba mucho, sí, que así todo el mundo colocaba, ya Sí, eso, no, eso ya desapareció. Entonces, así es. eh, importante, el perfil profesional. Allí en ese caso es importante contar la experiencia, en qué área aporta valor, competencias. O sea, si estamos hablando, vamos a mirar más adelante si es para recién egresado un poquito más avanzado, igual la información sí puede cambiar un poquito en ese perfil profesional, pero el contexto, la palabra perfil profesional debe ir entre 5 o 6 líneas máximo, Así es. que de esa manera pues es un espacio suficiente donde cuente a lo que tú quieres mostrar a esa empresa para que destaque asociado al perfil de cargo que estás buscando, al cargo que estás buscando. Entonces, muestra tu experiencia, tu valor, tus competencias. La educación. Aquí puede ver, en algunos casos, algunos quieren colocar primero la educación, otros colocan primero la experiencia profesional. Depende de qué quieras destacar. En ese caso, si colocamos la educación, entonces hay que colocar los estudios, certificaciones, todo lo que ha demostrado a nivel profesional se destaca allí de manera también muy concisa, también colocando las fechas y destacando sobre todo aquello que tiene que ver, que tiene relación directa con el cargo que estamos postulando. La experiencia con énfasis en logros, no solo funciones, y cuando hablamos de la experiencia, pues hay unas partes que hay que diligenciar, digamos, poco a poco para poder, como lo ven allí. Entonces se coloca el nombre de la empresa, hay una breve descripción de esa empresa, hay el cargo, una breve descripción del cargo, o sea, digamos, contar un poquito de ese cargo, pero en una línea, en dos lineecitas, para poder que la persona identifique qué es lo que hace, cuál es tu misión, que ahí pueden estar parte de las funciones, pero a nivel de global. Y los Así es. logros, destacándolos poco a poco, de manera medible. Destacar las competencias, habilidades, que diferencian tu estilo de trabajo. Entonces, allí es importante si hablamos de competencias técnicas, incluso del idioma, toda esa información es importante también tenerla en cuenta a la hora de enviar de diseñar tu hoja de vida antes de enviarla. Listo, Marce, claro que sí. Bueno, entonces ya tú nos adelantabas y nos contabas que hay una diferencia grandísima cuando vamos a buscar nuestro primer empleo y cuando ya tenemos una trayectoria, una experiencia larga y queremos es hacer un cambio de empleo o avanzar, ¿sí? Entonces, por favor, cuéntanos qué aspectos deberíamos tener o priorizar en cada uno de los casos. Bueno, en el caso de un primer empleo, o cuando ya hemos hecho apenas la práctica, estamos más jovencitos en este proceso, digamos aquí, digamos el esquema es el mismo, datos personales, perfil profesional como lo ven aquí, pero aquí más enfocado en intereses, habilidades, que en disposición para aprendizaje. Sí hay que destacar, soy profesional en determinada carrera, si tengo un año, 2 años de experiencia lo puedo colocar, pero aquí enfocado en qué áreas de interés quiero aplicar. ¿Sí? Entonces aquí es importante destacar esos aspectos. Si hablamos de la formación académica o la educación, aquí en este caso puede ocupar un espacio mayor que la experiencia, pues porque he estado estudiando más que trabajando. Entonces, digamos, allí es importante destacar aspectos que he podido trabajar durante toda mi carrera profesional. Entonces, aquí se puede incluir inclusive por medio de notas, cosa que no se va a hacer más adelante. Ya eso aquí no tiene lugar, pero cuando estamos muy nuevecitos sí se puede colocar por medio de notas, que fui destacado, que tuve un proyecto específico y
que destaque en ello, un reconocimiento, allí podemos destacar esa información. La experiencia sí es de aprovechar y que ojalá pues tuviéramos eso muy presente antes de, si ya no lo hicimos, pues digamos, tratar de mirar bien allí al fondo qué fue lo que hicimos durante nuestra carrera profesional, así parezca mínimo, o sea, hicimos monitorías. La monitoría es una experiencia profesional, pero digamos, dentro de mi etapa estudiantil, pero eso demuestra que hice un trabajo específico y que desarrollé las competencias. Entonces es importante destacarlas, si hice voluntariados, si trabajé en proyectos de investigación, si estuve en un proyecto de emprendimiento o un proyecto universitario que fue también destacado, un trabajo que tuvo un nombre, o si no fue destacado, pues cuál fue tu proyecto de grado de pronto. Entonces todo esto es importante y obviamente el proyecto, la práctica profesional, que es importante también tenerla en cuenta, y esa práctica profesional destacar lo que hice, participé en un proyecto específico donde se redujeron los costos por algo o se aumentaron las ventas o disminuimos la rotación de personal, o sea, tener en cuenta el tanto por ciento. Entonces, teniendo en cuenta esa información, sacarla y destacarla, porque eso es lo que va a mostrar que he hecho. Pero hay gente que coloca solo el nombre y funciones, y las funciones son muy generales. Entonces, no te vas a diferenciar mucho de los demás. Entonces, lo que buscamos es diferenciar a través de nuestra hoja de vida. Destacar las habilidades, entonces detallar esas competencias técnicas, pero también las blandas. Aquí es importante, aunque las blandas se destacan mucho más en una entrevista, no hay que colocarlas aquí tanto, pero en el recién egresado vale la pena que las coloques. Y las técnicas, entonces todos esos cursos que has hecho, esos estudios que van enfocados obviamente a lo que estás aplicando como carrera. Entonces es importante colocar alguna certificación, un diplomado, toda esa información es importante tenerla en cuenta allí. Y destacar también los logros de los proyectos enfocados más en resultados de aprendizaje que he logrado a través de esta trayectoria profesional. De esa manera, incluso si estás en algún momento en algún voluntariado específico, también lo puedes destacar ahí en esa parte. Esta hoja de vida no se va a gastar las 2 hojas, posiblemente solamente va a ser una hojita. No es recomendable, no lo dije por allá, se me olvidó, ya no se usa colocar las referencias dentro de la hoja de vida. O sea, uno hace poquito me encontré una hoja de vida de alguien para destacar, como trabajaba en varios proyectos, era solamente una hoja con puras referencias. Y realmente las referencias, es un paso más adelante, te lo van a pedir, ¿sí? Y muy posiblemente te la van a pedir por escrito. Entonces ahí las puedes mostrar. Se me había olvidado ese pedacito. Y cuando hablamos de cambio laboral, pues la estructura nuevamente es la misma, ya tenemos un poquito más de trayectoria profesional, entonces ahí hay que destacar muy bien la experiencia, los estudios, competencias, áreas en las cuales aportas valor, igualmente el mismo segmento, unas 6 líneas donde muestres decir cuántos años llevas de experiencia profesional, si tienes una maestría, destacarla allí, todo eso te va a resaltar, y las áreas, las competencias que obviamente asociadas al cargo, ¿no? No competencias generales, porque entonces allí no vamos a entender muy bien. O sea, decimos trabajo en equipo, manejo del estrés, manejo de presión, eso no eso la verdad, allí no te aporta ningún valor y, y eso está como fuera de lugar hoy en día. Realmente no es hoy en día, debería ser siempre. Lo que pasa es que anteriormente no le poníamos mucho cuidado a esta forma de redactar nuestro perfil profesional, y el perfil de profesional es algo que inclusive te lo debes tener en tu mente siempre, llevarlo como ahí en la cabeza, porque cuando te encuentras a un amigo, a un conocido, te presentan a alguien en una reunión, en el famoso ascensor, el pitch, tenerlo muy presente para poderlo decir de manera fluida, de tal manera que el otro sepa cómo te puede ayudar. La experiencia, destacar los últimos cargos, como lo decíamos, desde el más nuevo hasta el último. Destacar el cargo, dice la misión del cargo, ahí es importante la empresa, decir la descripción de la empresa. A veces se coloca la empresa y uno conoce pues un Carvajal, un Johnson, pero hay mucha empresa nueva y no conocemos el nombre. No es normal para todos, no es un nombre que digamos a la primera de que es la empresa, hay que decir
de manera si es una empresa de alimentos, si es una empresa de tecnología, la trayectoria de esa empresa, si es una multinacional, si es de tantos empleados, destacar esa información de la empresa, de la misión del cargo, los logros nuevamente, aquí sí obviamente sí son mucho más destacados los logros, hay que mostrar de verdad si qué hice durante mi labor en una empresa determinada, las fechas claras como lo hablamos anteriormente, y qué impacto estamos dando, o sea, esto nos muestra qué impacto podemos generar en una compañía acorde a lo que podemos mostrar aquí. Entonces, si la empresa está buscando una persona para que maneje el área financiera, sus logros tienen que estar orientados a eso, a que en la organización pueden estar tranquilos que va a manejar muy bien el área financiera. La formación académica, aquí pues una persona, los recién egresados muchas veces tienen maestría, o sea, se gradúan inmediatamente hacen una maestría. En mi recomendación es que antes de hacer una maestría, y no es mi recomendación únicamente, la recomendación de muchos expertos es que no estudiemos una maestría inmediatamente nos graduamos. Tengamos un espacio de trabajar, de conocer, de tener esa experiencia para ir a ese siguiente camino. Se encuentran a veces personas que tienen muy buenos, tienen un pregrado, especialización, maestría, hicieron trabajo de grado en la universidad, pero no han trabajado nunca. Y entonces cuando van a encontrar su primer trabajo les cuesta mucho trabajo porque su primer empleo les cuesta mucho trabajo porque no tienen mucho que decir como experiencia profesional. Entonces ahí yo incluso le recomiendo, mire, pues trata de buscarte un trabajo, alguien conocido, trabaja gratis, ¿sí? O trabaja muy económico, o sea, de una manera que aportes tú a una empresa y puedas mostrar experiencia de tal manera que puedas alimentar esa hoja de vida con experiencia profesional. Entonces, estudiar es fundamental, pero también hay que llevarlo paso a paso. Entonces, aquí en esa formación hay que destacar toda esa información. Obviamente, un cargo de liderazgo, los cargos altos requieren mostrar trayectoria profesional, no solo haber estudiado una carrera básica, haber hecho por lo menos un posgrado. Y eso te va dando más trayectoria y obviamente estudios alineados, ¿no? Y eso te da pues más posibilidades. Las herramientas y habilidades técnicas, incluir pues esos cursos, recientes certificaciones, igual que en el otro caso, es importante también destacarlas. Y por último, los logros, usar las cifras, ¿sí? Con resultados concretos. Entonces, la estructura es la misma, básicamente, los mismos términos. Entonces, por eso cuando el reclutador está mirando, pues le queda fácil, ¿no? Porque sabe que aquí está esto, pero cuando uno encuentra por acá de un lado una cosa, por acá otra, dice a dónde miro primero, ¿sí? ¿A dónde encuentro? ¿A dónde encuentro? Entonces, esto le facilita el trabajo. Para algunos dice es un modelo antiguo, anticuado. No, no es anticuado, es el modelo ideal. El anticuado es el de 10 hojas. Así es, Marce. Mira, yo creo que aquí tocas ese un punto, varios puntos, bueno, todo es muy importante y quiero destacar lo que es la experiencia. Digamos, voy a poner un ejemplo. Yo soy administradora de empresas, ¿sí? Y la vacante a la cual me estoy postulando es de analista administrativo, ¿sí? Entonces, aunque yo pueda tener 10 años de experiencia, pude haber iniciado como auxiliar administrativo, otros cargos, y es importante, digamos, que desde el perfil yo indique cuántos años o cuánto es mi experiencia en ese cargo específico de analista financiero que me están pidiendo, ¿sí? Que relacione esas experiencias específicas de ese cargo de analista financiero, que es al cual me estoy postulando. Aunque yo tenga muchísima experiencia, pues realmente lo que va a aportar valor es justamente lo que la vacante está pidiendo. Y cuando mencionabas el tema de las herramientas técnicas, digamos nosotros que estamos en el mundo de la tecnología, entonces casi siempre cuando postulamos las vacantes decimos se busca este cargo con este perfil profesional y estas certificaciones. Si las tienes, por favor, indica si son vigentes o no. Esto aporta muchísimo valor y pues también nos hace a nosotros el proceso un poco más ágil. Y lo que mencionabas, el tema de las habilidades, digamos que si encontramos un montón de hojas de vida con yo soy responsable, yo soy comprometido, pero ¿dónde lo vamos a ver? Incluso desde la hora en la que asiste ese candidato a la entrevista,
nosotros podemos identificar si al final de cuentas si es responsable o no. Y también las pruebas psicométricas que nos ayudan a poder ver ese tema de habilidades blandas. Entonces es poner un montón de habilidades blandas que realmente nosotros no las tenemos en cuenta, digamos que en la hoja de vida, sino cuando avanzamos en los procesos de selección, vemos que el candidato es puntual, llega a tiempo a la entrevista, realmente está comprometido con el proceso. Ahí es donde nosotros podemos ver esas habilidades. Entonces, bueno, ya avanzando un poco, creo que durante todo este tiempo hemos hablado y mencionado un montón una ATS, pero quiero explicar un poco más a fondo para que todos entiendan qué es una ATS y para qué nos sirve a nosotros como reclutadores esta herramienta, ¿sí? Entonces, les presento el ejemplo de Staff. Es nuestra plataforma de gestión de talento de Etsys. Es una plataforma propia, fue creada directamente desde el equipo de fábrica de la empresa y es una plataforma que nos ayuda un montón a tener hojas de analizar lo que es filtrar, analizar o cientos de hojas de vida de manera más ágil, más objetiva. Sus siglas en inglés bueno, significa Applicant Training System y en español lo que traducen es Sistema de Seguimiento de Candidatos. Entonces es un software que nos ayuda a organizar, a filtrar y analizar las hojas de vida. Estos sistemas cada vez, como tú lo mencionabas, se utilizan muchísimo más, digamos que sobre todo en las grandes empresas, pero ya las pequeñas y medianas empresas también lo están utilizando. Y es fundamental que los candidatos entiendan pues cómo funciona y cómo adaptar nuestra hoja de vida para que pase o sea leída correctamente por una ATS. Entonces, vamos a ver adelante, digamos que Marce ya nos va a contar un poco cómo debemos de preparar esta hoja de vida para que pase los filtros de las ATS. Bueno, ya vimos la estructura que debe tener y eso ya es suficiente para decir que pasa por los ATS, pero hay que, digamos, resaltar. No Sí. usar columnas ni tablas complejas. Es importante alinear el texto a la izquierda, evitar los iconos, los gráficos, rayitas, recuadritos. Todas, a veces se hace la hoja en Excel, en Word, y, y cuando no sabe manejar muy bien el Word, lo ingresan en tablitas y eso no funciona. Usar títulos estándar es importante, el perfil profesional, lo que ya vimos, experiencia o formación académica, habilidades, todo eso es importante los títulos, resaltarlos y en ese orden que lo vimos. Incluir las palabras clave, uh, teniendo en cuenta al cargo que postulas. Entonces, si es para algo financiero, análisis financiero, marketing, proyectos, talento humano, selección, o sea, palabras claves, si me estoy buscando un cargo de selección, la palabra tiene que aparecer allí. El formato recomendado es el de texto o PDF y el tipo de letra también es importante. Digamos, ahí a veces se utilizan el cómics, digamos, de pronto para la lectura no afecta, pero sí para cuando la vas a ver, la va el reclutador, sí, no se ve nada profesional. Pero el tipo de letra que se recomienda es que sea tamaño 12, 14, el Arial o el Calibrí. Me gusta mucho el Calibrí. Y este es el tamaño adecuado para poder que esa hoja de vida se vea bien. ¿Listo? Entonces, ahí hay que recortar mucha información en muchos casos, pero se logra, es posible y quedan muy bien hechecitas y muy bien elaboradas. Entonces, esos aspectos, no sé si tienes otro tú en mente. No creo que, digamos que ya los demás los habíamos mencionado, el tema, digamos que las habilidades técnicas, ¿no? Yo te cuento con inglés, sí, mi segundo idioma, entonces mucha gente pone como o puntos o barritas y no logramos, y la te dice no logras saber si tú tienes en el idioma, eres un B1, un B2, un A2, esto no se identifica y yo creo pues que en general la hoja de vida que ya mostramos que luego les vamos a compartir este modelo, aplica tanto si tú la vas a llevar presencial, si la vas a mandar por correo, incluso si es para una ATS. Es un modelo que está muy bien ajustado.
Bueno, Marce, igual al final de todo lo que hemos visto, muestra que hoy en día los procesos no solo dependen de tener una buena hoja de vida, sino ni de pasar simplemente de una ATS, un filtro automatizado. Detrás de todo esto hay una aplicación de una estrategia, de entender qué busca la empresa, de cómo se alinea el perfil, cómo comunico valor en esta hoja de vida. Y desde tu experiencia, quisiera que nos cuentes un poco qué tan importante es prepararse antes de aplicar o de asistir a una entrevista. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí? Bueno, aquí lo hablo lo que yo pienso y pues también de mi experiencia, y es que es supremamente importante. A veces no lo vemos así, a Sí, veces lo vemos como algo, digo, a veces uno es muy seguro de uno mismo y dice, yo puedo solo, o yo sé que voy a conseguir. Y lo digo porque a mí me pasó un tiempo y yo decía, me retiré de una empresa y yo dije, yo sé que voy a conseguir fácil, porque me había pasado así anteriormente. Yo sé que sí, y yo me sentía muy segura de mí, pero llegó un momento en que yo aplicaba y ni las hojas ni me llamaban, tenía mis hojas de vida puestas en las plataformas y no me llamaban, o cuando mm, me llaman, o sea, cuando me llamaron pasaron muchas cosas, ¿cierto? Y como ya les comenté, procesos, y en un momento no me llamaban, pero uno sí como que mandaba la hoja, me pasó, mandaba hojas de vida como a la ligera, como que, oye, apliquemos a esta, pero no hacía el trabajo que hemos hablado en todo este momento, es que conseguir empleo, como lo dicen muchos, muy coloquialmente, es más difícil que estar trabajando. Es más fácil estar trabajando para una empresa así es. que salir a buscar empleo, porque es que buscar empleo requiere de mucha estrategia, requiere de mucho trabajo. Es uno solo haciendo un gran trabajo que en la empresa tú tienes una función específica y tienes que te apoye en ciertas cosas, pero aquí tú tienes que hacer todo, que tú no puedes delegarle a otro que te haga tu hoja de vida. No, nosotros te apoyamos a hacer la hoja de vida, te enseñamos cómo se hace, pero no te la vamos a hacer completamente porque esa es tuya. Tú tienes que interiorizar lo que está allí. Entonces, es un trabajo que empieza desde que sabes que te vas a retirar de la empresa, que te dijeron que el contrato se ha terminado, empieza un trabajo minucioso, donde ojalá, si estoy sin trabajo, invierta las 8 horas del día a buscar trabajo, o por lo menos las 6 horas, horas del día a buscar trabajo, pero es que no es salir a buscar y mandar hojas de vida, no, es que hay que hacer una cantidad de cosas, una estrategia, prepararme, investigar cómo está el mercado, qué competencias están buscando, buscar las ofertas laborales que existen y qué piden aquí. Uy, yo tengo esto, hacer como equilibrar, yo estoy aquí, esta es la información que están pidiendo, qué tan alineado estoy yo con eso, o sea, lo tengo, no lo tengo, me falta, tengo que estudiar, tengo que prepararme más, mmm, empezar a trabajar en cómo enfrentar las entrevistas, contestar esas preguntas difíciles. Los que hacen selección se apoyan en la inteligencia artificial para decir qué preguntas te vamos a hacer. O sea, hoy aparecen unas preguntas grandiosas en los procesos de selección. Ellos se apoyan también porque pues para eso está la inteligencia artificial también. Así es. Entonces nosotros también apoyémonos en la inteligencia artificial para mirar, buscar esa información, qué es lo que están preguntando los reclutadores, cómo debo contestar, prepararme, pero contestar acorde a mí. Debe empezar por un conocimiento de mí mismo. Por aquí contesto de una vez una pregunta de Edgardo. Si tengo experiencia en un tema y quiero aplicar en un nuevo campo, ¿cómo debo hacer la hoja de vida? Entonces, pues si yo tengo experiencia en un área y está alineado a, a lo que yo soy profesionalmente y voy a aplicar a un cargo diferente, ¿sí? O sea, a un campo diferente, yo tengo que analizar muy bien si estoy alineado con ese campo, ¿sí? Conoce unas personas que, por ejemplo, están muy bien alineadas en un área de servicio en una empresa. ¿Sí? Yo conocí a una persona gerente de servicio en una empresa de valores. Súper bien estaba allí, va en crecimiento, pero le ofrecieron una oportunidad laboral en una empresa muy buena, pero como asesor, como gerente comercial. Sus competencias no estaban allí muy alineadas. Duró 6 meses, lo sacaron de la empresa porque no cumplió con los compromisos. Es un amigo personal, estoy diciendo una historia real. Sí. No podía volver a Eh, la empresa anterior. Entonces yo no puedo salirme de mi campo
así nomás. Tengo que hacer un análisis muy conciso de si estoy alineado, o sea, qué me caracteriza, qué competencias tengo fuertes y qué aspectos por mejorar tengo, y con ello tengo que evaluar, estoy o no estoy, y si me falta esto, tengo que irme ajustando para no perder, digamos, no pasarle lo que le pasó a esta persona que le estoy diciendo, o sea, perdí una oportunidad en la que estaba, no acelerarme, mejor dicho, hacerlo Sí, detenidamente. Entonces, es importante prepararse para la entrevista, investigar las empresas, saber cómo están, que la empresa donde voy a ir a postular, o sea, inclusive hasta la ubicación, si es factible para mí. O sea, tengo que hacer un trabajo muy minucioso, prepararme para contestar esas preguntas que no esperaba. Entonces, cuando yo estoy preparado, pues la pregunta llega y yo la puedo contestar mejor. O sea, pues no me coge de sorpresa. Entonces sí tengo que hacer una preparación. Entonces dedicarle mucho tiempo. Importantísimo, trabajar con el LinkedIn, estar muy, o sea, vuélvanos su amigo, y además de tenerlo muy bien elaborado, conectar con gente estratégica que les pueda servir para poder hacer ese movimiento, y de la mano hacer el networking, hacer esa conectividad. Cuando nos conectamos muy bien cuando hacemos esa conexión, las posibilidades son mayores. Es sí. más fácil. Yo soy buena, tú eres bueno, hago networking, tú no. Posiblemente yo, que sí sé networking, llego más fácil a una oferta que tú, que estás ahí solito, como encerradito, y eres muy bueno, tal vez eres mejor que yo, ¿sí? Pero, pero no te mostraste, no te destacaste. Entonces es importante prepararse muy bien. Listo, Marcela, muchísimas gracias ahí por todo este contexto. Creo que ya hemos hablado mucho de cómo prepararnos, pero también hay que tener en cuenta que el mercado está cambiando así que a diario. Entonces hoy día las empresas no solo buscan conocimientos técnicos, sino profesionales que se adapten, que aprendan, que conecten. Y bueno, y aquí nos viene una pregunta que creo que vamos a avanzar un poco rápido porque ya se nos acaba el tiempo, y es hacia dónde va el talento joven. Y pues de una vez voy a adelantar la próxima pregunta para que nos des una sola respuesta, y es qué diferencia hay en los profesionales del futuro, ¿sí? Entonces, como para que abarquemos las dos ahí, podemos tener un espacio de responder todas esas preguntas que nos están haciendo por el chat. Bueno, entonces, el talento joven hoy, digamos, es importante, primero, tener una gran actitud, ¿sí? Tener ese deseo, esas ganas, mostrar ese interés también por aprender y sus capacidades para aprender, adaptarse a los cambios fácilmente, a la tecnología. Normalmente, o sea, la tecnología hoy está moviéndose muy constantemente, muy rápidamente, y necesitamos, perdón, sí, necesitamos adaptarnos muy bien y conectar muy bien constantemente, hacer networking constantemente. No es para solamente los jóvenes, sino también para todo profesional. Y el profesional ya con un poco más de liderazgo, es importante que además que tenga esa capacidad de inspirar a otros, esa capacidad de liderar equipos, ¿sí? Y además de integrar equipos, de comunicarse muy bien y de enfrentar desafíos. Entonces, básicamente son como aspectos súper importantes, además de todo lo que hablamos ahorita, esa preparación, estar Sí. muy alineado con las competencias que llamamos del futuro, que son más bien del presente. Totalmente de acuerdo, Marce. Bueno, entonces, ya aquí entramos en el espacio de preguntas. Marcela pues nos ha dejado por acá ideas muy valiosas y queremos escucharlos. Si tienen preguntas, bueno, vamos a revisar, por favor, o si me puedes ayudar en el chat, qué preguntas tenemos. También, digamos, informarles que, como les comentaba anteriormente, vamos a enviar este modelo que tenemos de hojas de vida para que ustedes pues lo adapten a sus perfiles, y también vamos a estar compartiendo unos links de búsqueda de empleo sugeridos que nos regala Marcela, nos da este grandioso regalo para todos los que se conectaron el día de hoy, que también nos ayuda a hacer búsqueda de empleo, digamos, dependiendo del caso de cada uno. Entonces, o si no se cuentan qué preguntas tenemos.
Claro que sí, buenas tardes para todos, buenos días. Por parte de Oscar David, dice buenos días, cordial saludo desde Medellín, Colombia. ¿Qué tan importante es incluir o no la foto en una hoja de vida para la tesis? Eh, Como les mencionaba anteriormente, en una TS la foto no tiene relevancia, o sea, digamos, evita la hoja de y la foto. La foto es en caso que te pidan la hoja de vida personal, alguien que te la pida directamente, o llévala al de recursos humanos, allí puede aplicar. Pero en el caso de los ATS no la lee, Así porque es es, una sí, imagen. no le carga, es verdad. Dale, perfecto. Por otro lado, Amanda nos comenta cómo puedo destacar si no tengo experiencia en un sector, en este caso, pues en el sector tech. A ver, ahí tienes que empezar a hacer un trabajo de, primero, capacitarte. Así es. Si no, o sea, tienes una profesión, si no destacas, allí capacitarte en nuevas tecnologías, en nuevas herramientas que se estén usando, como les decía, estar muy atento a qué quieres aplicar y de acuerdo a lo que quieres aplicar, evaluar las ofertas, qué es lo que están pidiendo. Una recomendación para mí es válida porque creo que muchos lo hemos hecho y es que en algún momento de nuestra vida, si somos muy nuevecitos, nuestro trabajo pues no es tan valorado. O sea, no podemos ofrecer nuestros servicios como una contraprestación por una certificación que diga que estoy haciendo ese trabajo, que esté enfocado a lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, te da una experiencia, de pronto no te pagan tanto, o sea, como una mini práctica, y de tal manera que la empresa te dé una certificación que puedas colocar como experiencia profesional. Pero a la primera que tú vayas a destacar, o sea, las empresas están buscando personas que obviamente que sepan hacer, también que sepan ser, pero el hacer, si yo necesito Es a alguien que importante, trabaje en ciberseguridad, claro. pues tiene que tener conocimientos de las herramientas que se utilizan en ciberseguridad. Entonces allí tienes que combinar las dos cosas, el aprendizaje y esa práctica que puedes usar de una manera muy estratégica en favor tuyo, que finalmente el fin es que después puedas conseguir esa oportunidad. Claro que sí. Yo a esto le agregaría que, digamos, el mundo de la tecnología es muy amplio, entonces lo primero que debería hacer es definir hacia qué campo realmente quiere ir. Digamos, tú mencionabas ciberseguridad o el tema de arquitectura, o hay muchísimo, muchísimo que abarcar, entonces digamos que hablar solamente de tecnología es demasiado amplio. Entonces, primero analiza el mercado y ve realmente en esa parte de la tecnología en qué te quieres enfocar, qué es lo que quieres realmente hacer y ir capacitándote en eso y pues seguir ya los pasos que nos comentaba Marcela, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí también tenemos una de Edgardo, pero creo que ya la contestaste, Marcela. Sí. No sé, Sí, dice, sí, listo, perfecto. Y una última también de Amanda. ¿Qué señales indican que mi perfil no está siendo competitivo y necesita ajustes? cuando no hay coherencia en la información que está allí, por decir algo, o sea, tu estudio no es compatible eh, con lo que estás buscando. O sea, los perfiles de cargo normalmente tienen varios aspectos. Determinan el cargo que están buscando, las funciones, las competencias técnicas que debe tener la persona. Y si no está allí, acorde, pues no hay una, no hay una correlación, ¿cierto? Las Gracias. competencias, los estudios, las competencias blandas, entonces allí esos son señales que están. Señales cuando te decía, si tengo una información en LinkedIn y otra en la hoja de vida, también son señales de que no está. En la entrevista, si te pregunta, hay personas que dicen uno se encuentra también personas que están muy preocupadas, o sea, muy afanadas por conseguir un empleo y han tenido cargos de liderazgo y dicen de pronto, yo quiero aplicar, yo, yo no tengo problema de aplicar un cargo de asistencial. Sí, Eh, y le dicen a los entrevistadores, no sé si a ustedes les ha pasado, pero dicen, mucho. no importa, yo me bajo de nivel con tal de trabajar. Pues eso no se lo creen, ¿ya? Entonces, digamos, es importante tener muy claro esa coherencia en todos los aspectos, o sea, lo que me define, mi profesión, mi actividad, ese estudio. A veces la profesión no es tan alineada en un momento, pero la experiencia sí te da una trayectoria que te puede demostrar. Entonces eso también es importante
destacarlo y tenerlo en cuenta, pero debe haber coherencia en todos los aspectos. Eso que mencionabas, Marcelo, es muy importante, sí, sí pasa y pasa mucho. Y digamos que aunque uno sepa que la persona puede aceptar el cargo, digamos que uno interpreta que al final es una persona que no va a tener estabilidad, digamos, si no es un puesto temporal, sino que se busca una persona estable, que realmente aporte por largo tiempo a ese cargo y era un líder y va a pasar a analista, entonces uno dice, pues una persona que apenas le salga otra oportunidad se va a ir, ¿sí? Y vamos a tener que hacer nuevamente el proceso de búsqueda de ese talento. Entonces, sí, eso es muy importante. Entonces, yo creo que ya no hay más preguntas si no estoy mal. Les vamos a compartir, bueno, ya Osiris nos ha estado ayudando a compartir el link las redes sociales de Etsy y también de la empresa Líderes y Talento de Marcela para que nos, como le decía, también la hoja, el modelo de hoja de vida que tenemos para que ustedes pues puedan utilizarlo en sus perfiles, en sus hojas de vida. Agradecerles a todos por acompañarnos en este espacio. Esperamos pues que les vaya, que se vayan con muchas herramientas claras para destacar su perfil profesional, que recuerden que la empleabilidad también se construye todos los días con el autoconocimiento, con la disciplina, con estrategia. Y bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes acá. A ustedes también muchas gracias, a todos. Bueno, cualquier cosa, con mucho gusto, aquí estamos y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Sí. Entonces en Gracias. el chat vamos dejando las redes sociales para